con muchos miles de estudiantes, en muchos contextos, y la evaluación formativa y compartida es algo que todos podemos aplicar adaptándolo a nuestro contexto. Con lo cual, lo que os voy a traer son recursos. Es decir, en septiembre, cuando vuelva a empezar el colegio, ¿qué puedo empezar a aplicar? Al final, si empezamos a teorizar mucho, pues uno se queda con la sensación de nada, ¿sí? Básicamente 3 partes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aclarar aspectos relativos a la evaluación, mostrar algunas estrategias e instrumentos para ponerlas en práctica y luego, esto de trabajo por grupos, a ver cómo sale, porque somos muchos, ¿bien? Pero vamos a intentar hacer grupos de 8 o 10 personas para diseñar una propuesta de evaluación formativa. Todo el material que os voy a mostrar, si os metéis en la web del Grupo Actitudes en descargas, es totalmente gratuito, ¿sí? Hay miles y miles y miles de descargas de todos los lugares de la gente que quiere saber cosas en relación a la educación física. Y sin usuarios, ni contraseñas, ni nada. Yo me meto y me descargo, punto. Nuestra idea es hacer para difundir. O sea, aquí no hay nada que esté oculto, ni nada del otro mundo. La transparencia es lo que manda, ¿vale? Aspectos relativos a la evaluación y enfoques de la evaluación física. Todo el mundo, imagino que ya sabrá, esto no es nuevo, hay 2 modelos de la educación física. Cada uno se ubicará en aquel que quiera. Podemos atender al rendimiento, ¿sí? Podemos atender a la participación y al aprendizaje. ¿Qué rol adquieren el docente y el alumno? ¿Dónde me ubico en cada uno de estos 2 roles? Todavía, y aunque esto está cambiando, hay muchos docentes que en sus clases de educación física entrenan, ¿sí? Y no quiere decir que no haya que hacer test de educación física. Lo que habría que dar una vuelta es a calificar únicamente el rendimiento motriz de un alumno en una prueba aislada, ¿sí? Porque eso ya está demostrado que no genera aprendizaje. Si yo califico al alumno con un 10 si me hace 60 abdominales y el primer día de clase ya los hace, ¿qué le enseño? ¿Qué le enseño? Si hace malabares ya el primer día, ¿qué hago con él en clase? No nos debemos de olvidar de los otros componentes que existen en el aula. Componente social, relaciones interpersonales, inserción social, autoconcepto. Estaréis conmigo en que la educación física puede ser el arma más poderosa que tenemos para generar en el alumno transferencia hacia la práctica de actividad física y evitar sedentarismo y todos estos problemas asociados. ¿Sabéis por qué más de la mitad de la gente adulta no realiza práctica de actividad física en su día a día? Hablad. ¿Eso era un saludo o era levantar? Era un saludo, vale. ¿Por qué? Por sus malas experiencias en la educación física escolar. Yo voy a salir a correr, ¡buah! Y le viene el pitido del Kursnavet a la cabeza y dice, me olvido. ¿Sí? Con lo cual hay que dar una vuelta a lo que hacemos y para qué lo hacemos. El alumno piensa lo que hace en educación física, reflexiona a lo largo del proceso. Como docentes hacemos prácticas en el aula que generen aprendizaje fuera de la misma dentro del aula. O sea que la educación física de por sí no genera valores positivos. Esto es como el deporte genera valores positivos. Mentira, no es verdad. El deporte también puede generar violencia, agresión, sexismo. Depende cómo entienda el deporte y cómo aplique el deporte, podremos verlo. Si el año pasado ya estuvo aquí mi amigo Carlos Velázquez hablando de cooperación, vamos a ver que en clase no todo el tiempo hay que cooperar. También se puede competir en algún momento determinado. Pero competir no delegando siempre ganar o perder por encima de todo, sino sabiendo que juntos hacemos equipo. Por eso ya se dice que el deporte de por sí no es cooperativo, es colaborativo. La cooperación solo existe cuando todos ganamos o perdemos. Cuando un equipo juega para ganar a otro está colaborando. Pero bueno, esos son matices, luego los vemos. ¿Dónde me posiciono? En el rendimiento, obtención de una marca motriz o a la participación y al aprendizaje. Si queremos ser promotores de salud para que nuestros chicos sean activos fuera del aula, mejoren su autoconcepto físico, mejoren su autoestima y mejoren su relación social, me debería de mover en parámetros de la participación y del aprendizaje. ¿Sí? Si al final solo quiero pruebas medibles y cuantificables en el alumno, me estoy quedando con un 15-20% de la clase. Y que no se nos olvide, damos clase a todos nuestros alumnos. ¿Sí? Debería de ser una percepción frustrante para el profesor si hay un solo alumno que no consigue lo que nosotros le proponemos. Y para eso os voy a enseñar diferentes vídeos, temáticas y cosas donde las podéis ver. Y algunas veces se dice, joder, se ha esforzado. Habría que hacer un libro de la educación física y el esfuerzo. ¿Qué es esforzarse? ¿Apretar mucho? ¿Ponerse rojo? ¿Eso es esforzarse?
Le estoy dando un tono irónico a la situación, ¿sí? Es que se ha esforzado. Es que el esfuerzo no es medible. De hecho, ya está demostrado como hay chicos que dicen, que esta es la vez que me va a hacer la prueba de ensayo para que luego me va a calificar final. O sea, que me toca correr despacito, ¿sí? Los alumnos siempre dan la vuelta a las propuestas que nosotros tenemos, con lo cual hay que intentar buscar otra cosa. ¿Qué es más interesante? ¿Decirle al alumno que con un 10 se hace 60 abdominales o enseñarle cómo tiene que hacerlos y que calentando previamente puede hacer incluso más? ¿Qué me aporta en la vida tirar el balón medio metro más que medio metro menos el balón medicinal? Hay que buscar propuestas significativas de evaluación auténtica, que hay muchas y las podemos hacer. Fijaros en este vídeo y vais a ver cómo el esfuerzo no lo es todo, ¿sí? Quiero que me digáis qué rol hace el mono y qué rol hace el perro y si os sentís identificados con alguno de vuestros alumnos en clase, ¿sí? Sí, prueba de abdominales, mal hecha por cierto, porque ahí están trabajando en su auxiliaco. Perro y mono, ¿bien? Todos alguna vez hemos sido perro y mono en clase. Si le calificaríamos por el rendimiento motriz que está teniendo, tendría más que algún niño de ahí que ya está extasiado. ¿Sí? Ahí apretó el motor, ya no da más. Pero fijaros en el niño y él todavía, o sea, su esfuerzo está mereciendo la pena. Pero vamos a ver qué pasa ahora. ¿Sí? Alguno ya se lo puede imaginar. Decidme lo que vale su esfuerzo. Y no será que el mono no le va a ayudar, fijaros ahora. Le está animando, una más, venga, y la frustración llega. Le puedo decir que entrene y que siga haciendo abdominales todo lo que quiera, pero nunca va a llegar al baremo que se supone que tiene que llegar. ¿Bien? La pregunta es, si en educación física con un niño gordito o torpe motriz hacemos este tipo de pruebas, ¿qué posibilidades tiene ese niño de hacer actividad física fuera del aula? ¿Cuántas tiene? 0. ¿Sí? Esto sirve un poco para ir reconceptualizando la situación. ¿Alguien sabe lo que es la evaluación formativa? Sí, seguro que sí. ¿Quién? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Alguno aplicáis evaluación? En clase todo el mundo hay que poner una nota. Eso es así. De hecho, si miramos la ley, no deberíamos de... O sea, no estamos obligados a poner únicamente un número hasta la última evaluación. O sea, que los primeros trimestre y segundo trimestre podría ser incluso cualitativo. Lo que pasa es que ya está instaurado el poner un número. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la evaluación formativa? Un error que seguimos cometiendo y que hace mucho daño a la educación física es confundir evaluación con calificación. ¿Sí? Cuando un profe o algún compañero te dice ¿cómo evalúas? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Cómo voy a poner la nota? ¿De dónde sale el número? ¿Sí? Y es algo más que la calificación. Quedaros con esta frase. Todo lo evaluable es calificable, pero no todo lo calificable tiene por qué ser evaluable. Yo puedo dar feedback a mis alumnos durante el proceso cuando tienen que hacer un montaje de acrobacias, de combas, de salvaespuma, de parkour, de lo que sea, y ese feedback no estará asociado a una calificación, sino permitirle obtener una retroalimentación para mejorar su proceso. Pensad en vuestro paso por la universidad. ¿Cuántas veces entregasteis un trabajo, os dieron la nota y no teníais ni carajo de idea de dónde venía esa nota? Ahora pasó más de una vez. ¿Cuándo reclamaba? Cuando suspendía. Si era un 7 o un 8, pues igual. Además de tener los criterios claros desde el principio, lo que dice la evaluación formativa es que hay que dar retroalimentación a los alumnos durante el proceso, pero no solo el profesor, sino hacer coevaluación intergrupal, hacer coevaluación intragrupal, es decir, dentro de un grupo a otro grupo, autoevaluarte y luego ya decidir cómo voy a dar el salto a la calificación.
Estamos calificando constantemente y eso es un proceso. El tener un 8 en una asignatura ya está demostrado que no tiene por qué haber generado más aprendizaje en el alumno. Muchas veces depende de la percepción que tenga el propio profesor sobre cómo poner la nota. Por eso hay que aplicar procesos de evaluación formativa en el que dime cómo evalúas y te diré qué enseñas. Todo esto lo vamos a ver, ¿vale? Y luego la evaluación formativa de la calificación continua. Hay gente que dice, hago evaluación formativa porque les hago 3 pruebas a lo largo del trimestre y hago la media y ya está. Eso es estar calificando todo el tiempo. Eso no es evaluación formativa. A veces es mejor, en vez de pedirles 3 pruebas o 3 trabajos o 3 algos, cada uno utilizando el procedimiento que quiera, y que lo haga solo al final y ponerle una nota, es mejor que lo haga durante el proceso para darle un feedback y que sepa que tiene que mejorar. Utilizamos escalas o rúbricas o hojas de observación o escalas de valoración dentro de nuestras clases. ¿Sabe el alumno qué nota va a tener en la prueba X que le estáis pidiendo? ¿El alumno se autoevalúa con un instrumento previamente antes de hacer esa prueba que le estáis pidiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pues esa es la idea. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una unidad didáctica de malabares y al final hay un 50% de la nota de la unidad donde ellos tienen que hacer un montaje en el que tienen que intercambiar el 8, el pase, hacia atrás, girar, no sé qué, y les das 2 sesiones para que lo preparen. Ese instrumento, tiene que haber un instrumento de evaluación, una rúbrica, una escala, lo que queráis, que ellos utilicen para autoevaluarse en esas 2 sesiones que les estamos dejando preparar al final. Porque cuando antes de hacer el montaje final, te entregan la rúbrica y te dicen, David, nuestra autocalificación de grupo es de un 7,9. Sabemos que nos quedaría esto, esto, esto y esto para el 10, pero al final no lo hacemos. Cuando un alumno te dice eso, está entendiendo perfectamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que está implicado. Cuando solamente hace algo y espera que el profesor tenga el poder de la calificación para decirlo, malo. De hecho, tenéis que dejar participar a vuestros alumnos en la propia evaluación. Ya hay estrategias donde los alumnos co-crean las propias rúbricas para que luego se utilice junto al profesor. Ya hay procesos en los que el alumno se autoevalúa al menos 2 veces antes de su calificación final. ¿Sí? Vinculado al metaaprendizaje. Cuando a un alumno le preguntamos 3 veces qué has hecho en educación física y no sabe lo que decir, algo pasa. ¿Sí? Está bien que juguemos, el juego es súper importante, está bien que hagan deporte, está bien que... pero siempre hay que darle una consciencia de aprendizaje a lo que hacemos. Preguntaros el por qué hacemos lo que hacemos en el momento en el que lo hacemos. ¿Por qué un día acrobacias y otro día sable espuma y otro día baloncesto? ¿Qué secuencia existen entre esas unidades? ¿Cómo genero aprendizaje significativo para saber que, joder, si he hecho baloncesto ahora es porque anteriormente hice baloncorf, con lo cual los aspectos tácticos y transiciones y los cambios de equipo los tengo asimilados? Lo que me da perfectamente pie después de un deporte alternativo para hacer uno colectivo. Si no, acabamos solapando unidades didácticas en primero, en tercero de la ESO, en cuarto de primaria, que no van generando una evolución dentro del propio alumnado. Fijaros, la evaluación triádica, este es un concepto que estamos trabajando ahora y que es que en las clases de educación física aplicar una triple evaluación. Es decir, la autoevaluación del alumnado individual o en grupo, la coevaluación de un grupo a otro dentro del propio grupo, con la heteroevaluación del profesor. Cuando estoy hablando de esto, cada uno puede pensar en un contenido suyo propio de la unidad didáctica. Y si tenéis dudas, podemos verlo y cómo hablarlo. Os voy a enseñar instrumentos concretos para que podáis aplicar en clase. Para que todo esto no se quede en el aire diciendo, sí, sí, muy bonito, pero ¿cómo lo hago yo en clase? Y sobre todo, deberíamos de ir ante la capacidad de autorregular tareas. Si estáis en primaria, muchas veces, seguramente, además de educación física, impartiréis otras asignaturas. No sé si conocéis la metodología de la autorregulación, ¿sí? Nace de la idea de Montessori, escuelas libertarias y demás, donde el alumno decide si se lleva o no tarea a casa. ¿Sí? Va trabajando por estaciones, hay fichas muy concretas, donde hay un alumno que un día no puede hacer, pero otro día hace el doble, él va eligiendo. ¿Sí? Y esto muchas veces pasa en educación física cuando tienen que hacer algo, cuando tienen que preparar algo. Hablaremos de los montajes de vídeo explicativos que hacen los chicos tras la unidad didáctica de atletismo, por ejemplo. Saben cuál es la técnica de carrera, saben cuál es el paso de vallas, lo ejecutan, lo demuestran, entrevistan a un atleta de la zona, o sea, todo está muy completo. No me interesa que el alumno sea un atleta de alto rendimiento, si lo es, perfecto, yo le conduciré y le daré las vías, pero no puedo entrenarle en clase.
tengo que utilizar el atletismo como herramienta de aprendizaje para todos los alumnos que tengo en clase. ¿Sí? Típico. ¿Sí? Para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a este árbol. ¿Quién tiene el 10? Está claro, ¿no? ¿Quién podría hacer algo? ¿Quién es evidentemente que no lo va a conseguir? ¿Sí? Con lo cual, ya hay profesores que se siguen sin bajar del burro. Es que no puedo bajar el nivel. Que no es bajar el nivel, que es utilizar los procedimientos corporales para entender que el alumno vivencie la práctica de actividad física como positiva. No somos conscientes muchas veces de los que los alumnos, sobre todo en segundo, tercero o cuarto de la ESO, empiezan a aborrecer la asignatura cuando no tienen experiencias positivas en nuestras clases. La idea de la educación física es generar experiencias positivas de aprendizaje en el aula para todos los alumnos. Ya, David, es que lo he conseguido todos menos uno. Hostia, ¿y si ese uno fuera tu hijo o tu hija? ¿Todos los días? ¿Todos los años? Hay estudios ya muy interesantes que relacionan la frustración en áreas como educación física y el ciberbullying o el ciberacoso. La exposición del cuerpo delante de los demás, el no subirme la camiseta porque van a decir de... Hay metodologías como la educación deportiva que valoran todo eso. Desde consumidor deportivo, desde espectador, como desde propio practicante. Al final es cultura propiamente deportiva. Fijaros, a modo también un poco de lo que nos pasa con la evaluación. La evaluación, sabemos cómo hacerlo, hacemos prácticas, pero no acaban de cuajar. Entonces, cuando me ha salido una práctica y estoy en procesos de evaluación, paso a un siguiente contenido, no aplico la evaluación y otra vez vuelvo a empezar. Pasa como con la cooperación. Yo que me muevo mucho por países como México, Costa Rica, Chile, Sudamérica y tal, joder, vas a dar un taller y están apuntando juegos. Que el libro de los 1000 juegos está publicado en el 1972. El 1001 juegos. ¿Sí? No se trata de aplicar juegos, sino entender de que los juegos que apliquen tienen variantes, tienen posibilidades, tienen secuencias. Los chicos pueden modificar sus propios juegos con metodologías como el modelo comprensivo, el Teaching Game for Understanding. ¿Sí? De tal manera que van el primer mes, aplican todos los juegos que han visto en el taller, vuelven a octubre y ¿qué hacen? Lo mismo, otra vez. ¿Sí? Y al final se genera, seguramente que este vídeo lo habéis visto alguna vez, ¿sí? Se generan situaciones como esta. Bien, lleno, se cae. Lleno, se cae. Y no será porque no lo intenta. El vídeo se corta, ¿sí? Pero él está como 2 o 3 minutos intentando llenar su vaso de la evaluación. ¿Sí? Cuando lo lleno se cae, cuando lo lleno se cae, cuando lo lleno se cae. Con lo cual, no se trata de que modifiquéis vuestra propia práctica completamente, sino de que le deis matices concretos para poder entender la educación física con procesos de evaluación formativa coherentes. ¿Vale? Fijaros, esta es una definición que muestra claramente todo lo que hemos visto hasta ahora. Es un proceso que optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene lugar desde perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador. Porque siempre en la evaluación la centramos en el alumno. Pero ¿evaluamos el proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquello que pretendíamos medir en nuestras unidades didácticas o comprobar en nuestras programaciones didácticas, ¿sabemos si se ha cumplido o no? ¿Utilizamos instrumentos para decir, joder, nunca se ha pasado una unidad didáctica, qué buena es, que no sé qué, vas a clase y dices, lo que me queda? Y al revés, contenidos que dices, bueno, tal, no sé, y sin embargo los chicos se enganchan a ellos, por alguna razón. Con lo cual, esa es un poco la idea, establecer conexiones entre aquello que funciona y no funciona. No es calificar, pero es que también, además de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos evaluarnos nosotros como docentes. Ya está demostrado que aplicar procesos de evaluación formativa y compartida permiten que el alumno autorregule las tareas de manera más significativa y obtenga un mejor rendimiento académico, en otras asignaturas también. ¿Sí? Porque no es que eso de que a mayor práctica de actividad física fuera del aula mejor rendimiento académico es muy cuestionable, porque hay correlaciones, por ejemplo, sí que las hay de género con chicas a partir de 12 años, en tercero y cuarto de la ESO. Con chicos hay muchos altibajos, sí en ejercicios de resistencia, pero sí si es de fuerza. ¿Sí? Autorregula la tarea, éxito del alumno y del profesor y evaluación integrada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ejemplo, fijaros, si la evaluación atiende únicamente al momento, puede ser inicial, continua y final. Si atiende al para qué, que es lo importante, al para qué, puede ser diagnóstica, formativa y sumativa, y además formativa es compartida. Yo, por ejemplo, en la ESO, cuando estoy con los chicos, ya en la universidad, cuando formo a futuros maestros, hago un reparto de notas con ellos, hago una calificación dialogada. Los chicos se reparten la nota en función del trabajo que han hecho durante los 3 días que han preparado algo. Pero para llegar a hacer eso, tienen que ser comprensivos, tolerantes y ejercer procesos de cooperación a los que hay que enseñarles. ¿Sí? A los que hay que enseñarles y nos tenemos que enseñar nosotros mismos como docentes. Proceso en curso, dentro, proceso evaluado de forma inmediata. Sin embargo, la evaluación sumativa ya va más a medio largo plazo. Vale, ¿y en educación física qué? Lo motriz es solamente el medio. Ya está muy demostrado que aquellos docentes que únicamente tienen el perfil motriz de ejecución de habilidades, olvidándose de todo, ese es el problema. La educación física cobra su potencia y aprendizaje cuando entiendo la motricidad para generar relaciones interpersonales. A mí no me sirve tener un figura que me haga la prueba de no sé qué de 10 si tira a un compañero al pasar y no le ayuda a levantarle la mano. No le da la mano para levantarse. Eso no me sirve. Eso no es transferible. A mí no me sirve que tenga un compañero un problema y él por intentar tener más nota no le ayude. ¿Sí? Con lo cual debemos de incidir en ese tipo de cosas. Importancia de las relaciones sociales, aplicando la diferencia entre relaciones interpersonales e inserción social. Claro, es que esta fila, joder, se lleva de cine, son súper amigos, y es que incluso van a cenar. Hay como intente ella acercarse. ¿Sí? O sea que la relación interpersonal tiene que estar intentar asociarla a la inserción social. Aceptar a alguien dentro del grupo configurando cómo podemos proceder juntos. ¿Sí? Permitir autonomía. ¿El alumno es autónomo en nuestras clases? Mira, el otro día fue el inspector a ver las clases y justo estábamos haciendo la unidad didáctica de dramatización, una compañera, dramatización y sombras, y los chicos ya están preparando sus montajes por grupos, con la tela, con el cañón y demás. Y justo el inspector le tocaba llegar allí, claro. Y entró y vio que los chicos estaban haciendo cosas solo. Rompió la idea que tenía él de estar esperando a que llegue el profe, callaros, no sé qué, venid, tal. Claro, se quedó flipado. Quiero ir a esa clase donde los chicos trabajan solos. Sí que es verdad que llegó en un día bueno, puede haber llegado en otro día no tan bueno, ¿sí? De los que todos tenemos, evidentemente. Pero al final, cuando al alumno se le permite demostrar lo que ha aprendido, su nivel sube. Por ejemplo, les enseñamos a andar en zancos. Es el de tecnología el que construye los zancos. A mí el de tecnología me dice, mira David, yo tengo que hacer construcciones de madera, me lo piden los contenidos y demás, puedo hacer esto o puedo hacer la típica rampita con la canica no sé qué, que cuando pueden los niños la pisan, la tiran, la rompen, a ver cuánto parte. Digo, joder, ¿por qué no me construyes los zancos para que luego yo les enseñe a andar zancos? Eso me lo hizo un profesor un año en un centro y ya tengo zancos para siempre. Cuando el alumno construye su propio material, y de esto hay propuestas muy variadas, podéis ver cosas de Javier Fernández Río en Asturias o de Antonio Méndez Jiménez también en Asturias, donde se pueden construir ringos, se pueden construir palas, se pueden construir cometas, se pueden construir mazas, se pueden construir bolas, se pueden construir lo que queráis. ¿Sí? Cuando os voy a enseñar el vídeo, cuando saben que el zanco que están construyendo lo van a utilizar luego en educación física, lo cuidan, lo miman, lo perfilan, lo ponen en nombre, lo comparan con el de al lado y todos aprenden a andar en zancos. ¿Hacéis combas en clase? ¿Hacéis comba doble en clase? ¿Cuántos de aquí saltáis a comba doble? ¿Una de 170? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Bueno, digamos que el porcentaje no es muy alto. Qué pena, de un año, Joseba, tenéis que hacer unas jornadas con taller práctico. Yo os aseguro que en 20 minutos todos saltamos a comba doble. ¿Sí? ¿Sabéis a qué años el alumno tiene la capacidad para saltar a comba doble? 8 años. Aquí más de 20 tenemos algunos, ¿eh? Con lo cual, hay algo que durante el proceso no se nos ha enseñado del todo bien. Y esa es la diferencia entre capacidad y competencia. El alumno puede tener la capacidad para hacer algo,
pero la competencia es el poder demostrar esa capacidad. ¿Sí? Al final, nosotros muchas veces somos los que limitamos la capacidad del ordenador. Os enseñaré vídeos y podéis ver donde hay un alumno saltando a comba doble y haciendo un 8 dentro. Porque saltar a comba doble es saltar a comba normal, pero a un doble tempo. Nada más. ¿Sí? O sea que al final hay muchas posibilidades para hacer las cosas. Cuando les enseño a andar en zancos, cuando les enseñamos a comba doble, cuando les enseñamos acrobacias y cuando les enseñamos malabares, hacemos una unidad didáctica de circo donde salimos fuera de clase, 200 alumnos, para participar en el carnaval. Y los chicos el día antes no duermen de la emoción que tienen. ¿Qué has hecho con Laura? No puede dormir. Está nerviosa. Si es que Laura aborrecía la educación física. Cuando les demostramos que son capaces de hacer, son capaces de saltar a la comba doble, son capaces de hacer un 8, son capaces de subir en zancos, son capaces de... Quieren demostrar. Pero si es la condición humana. A todo el mundo que sabe hacer algo le gusta demostrarlo. Al que sabe bailar y tiene la ocasión se pone a bailar, al que se le da mejor poner el codo en la barra, pues pone el codo en la barra. Hay diferentes opciones. ¿Sí? Pero siempre cada uno le gusta demostrar. Y en la adolescencia ni te cuento. Cuando hicimos ahora la unidad didáctica de parkour, o sea, estaban, si tenían que estar en punto, salían rápido de matemáticas para venir y estaban ya en la puerta. ¿Sí? O sea, su nivel de motivación subió, porque querían demostrar lo que habían aprendido. Oye, David, si podemos hacer una cosa que he visto en YouTube, no sé qué... Espera. En primer lugar, ¿haces todo lo que hemos hecho en clase anteriormente? Sí. Ahora, en segundo lugar, enséñame eso que dices que quieres hacer con tu grupo y si lo puedo y doy visto bueno, lo haces. Porque si no se convierte la cosa en un guirigay. Y aquí entra la condición de riesgo objetivo y riesgo subjetivo. Nosotros tenemos que controlar el riesgo objetivo de las clases jugando con el riesgo subjetivo del alumno. ¿Dónde existe más riesgo objetivo? ¿Al volar en avión o conducir un coche? ¿Dónde hay más accidentes mortales? ¿Dónde existe más riesgo subjetivo? En el avión. ¿Sí? Cuando veis las actividades de subir a los chicos en quitamiedos a 3 metros y tal, las condiciones de seguridad están, porque somos 25 personas sujetándolo, pero jugamos con el riesgo subjetivo que le da a los propios alumnos la actividad. Autoevaluación, coevaluación intra-inter y sobre todo, fijaros, esto es muy interesante, ¿sí? Cuando propongáis actividades o unidades didácticas, atender a las siglas de CAR. Es decir, ya está demostrado que tienen que generar competencia, el alumno ser competente hacia lo que le proponemos, generar autonomía, que el alumno pueda hacerlo cuando tú no estés, y relación. ¿Sí? Son los 3 factores que se relacionan con el aprendizaje en educación física. Incluso en deportes individuales como en atletismo o en natación, por ejemplo, la gente va a entrenar más fuera siempre que haya un vínculo social para hacer la actividad. De hecho, ahora fijaros con la fiebre del running, todo el mundo va a correr en grupo muchas veces cuando es posible. Y se habla de un aspecto que es la novedad, contenidos novedosos dentro del propio aula, ¿vale? Y sobre todo esto, permitir al alumno demostrar lo aprendido. Pero es que, o sea, todo lo que pasa en nuestras clases nos da tanta información. Por ejemplo, veis un patio de colegio, muchas veces. ¿Quién ocupa los lugares centrales? Los chicos haciendo ¿qué? ¿Sí? Y algunos coles dicen, vamos a eliminar el fútbol. O sea, no se modifica la actitud de un niño prohibiéndole algo. ¿Sí? Se modifica la actitud de un niño generando experiencias positivas en otro algo. Cuando nosotros les queremos enseñar a bailar, ¿qué queréis que hacen los chicos, sobre todo en secundaria? Y se van colocando en las últimas filas, los gañanes, que llamamos. Cuando les enseñamos a bailar country, que no utilizo las manos, que los pulgares van aquí y que son pasos sencillos con estructuras rítmicas de 8 pasos y frase y 2 frases y salimos todos a bailar en el colegio, no quieren dejar de bailar. ¿Sabéis lo que hacen en el patio? Se llevan sus altavoces con el teléfono, ponen el Bluetooth y empiezan a hacer el baile. En combas nos piden cuerdas para preparar el montaje de combas que tienen que hacer después. Al final, vale, bien, el fútbol es el fútbol y el fútbol seguirán haciendo fútbol, perfecto. Pero prohibiendo no se consigue las cosas. Ya está demostrado en muchos campos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo hago los agrupamientos en educación física?
Es un mundo, ¿eh? Hay tesis doctorales de agrupamientos en educación física. Si estuvisteis con Carlos Velázquez, os dirá que en aprendizaje cooperativo siempre se hacen grupos heterogéneos en horquillas de 4 y 6. ¿Sí? ¿Cómo los hacéis vosotros? Y me diréis, depende del contenido. Yo diré, vale. Pero, ¿cómo? ¿Qué manera? ¿Capitanes? ¿Alguna vez? Es habitual, ¿sí? Fijaros. Depende mucho del clima y del tipo de clase que tenéis. Normalmente, cuando eligen capitanes, ¿quiénes suelen ser esos capitanes? Los guays, los buenos, ¿sí? Situación real. Empiezan a elegir, Raúl, Sonia, Iker, cuando a la gente le eligen, ¿qué hace? Dos niñas gorditas, poco hábiles motrices, atrás, mientras todos disfrutaban cuando les elegían. Fijaros, a mí me da mucho yuyu la cosa. Su conversación. Creo que esta vez voy a ser yo la última. Que no te preocupes. Si siempre me eligen a mí. Que a mí nadie me quiere en esta clase. Esa era su conversación, mientras todos disfrutaban. Si no prestamos atención a esas cosas y únicamente, venga, haced equipo rápido porque tenemos que jugar, nos estamos dejando a gente por el camino. ¿Me podéis decir esas dos niñas qué posibilidades tienen del sábado por la mañana ir a correr? ¿Porque les apetece? ¿O ir a hacer una ruta con la bici? ¿O ir a hacer senderismo? ¿Qué posibilidades tienen? O sea, hay que ver ese tipo de cosas. Hay que ver ese tipo de cosas. Yo siempre tengo actividades tipo de cuando, por ejemplo, cuando jugamos al pilla-pilla, no sé cómo llamáis aquí, uno se la queda y tiene que agarrar al resto para... Siempre, ¿quién suele quedar el último? O sea, al que le gusta hacer la heroica, ¿sí? Al que se pone la capa de Superman, se queda al final en el polideportivo, intenta irse de todo, ¿sabes? ¿Sí? Eso está muy bien, puedes hacerlo. Pero si eso lo haces en detrimento de las posibilidades de éxito del grupo de los demás, tenemos un problema. Con lo cual yo siempre tengo actividades para bajar el humo a esos déspotas que tenemos en clase muchas veces y para aumentar la percepción de éxito de aquellos que no lo suelen tener. ¿Sí? Y me encargo de que, por ejemplo, ¿habéis hecho la actividad de cruzar el río? Imagino que ya la conocéis. ¿Sí? ¿Qué suele pasar? Para que no lo sepan. 4 colchonetas, grupos heterogéneos, 6, 6, 6, 6, y tus consignas son: tenéis que llegar al otro lado del río sin pisar el suelo. Si alguien pisa el suelo, todos volvéis para atrás. Tenéis que buscar, y ahí viene el efecto condicionador del profe, que me encanta y debéis de utilizarlo. ¿Sí? Tenéis que utilizar la mejor forma posible para intentar avanzar. ¿Qué hacen los chicos? Ya, podéis. ¿Qué empiezan a hacer? Lo vais a ver ahora en el vídeo. ¿Qué empiezan a hacer? 6 personas en una colchoneta. Tiene que avanzar la colchoneta. No llegan, pero empiezan a hablar ahí. ¿Sí? Empiezan. ¿Sí? ¡Que saltes, que no sé qué! Y no se dan cuenta que saltar 6 personas coordinadas para que la cosa avance mientras otro empuje, ¿sí? Y además, si estáis en secundaria, les empiezas a decir: mis niños de primero de primaria ya lo habrían hecho. Y empiezan todavía a mosquearse mucho más. Hasta que alguien de repente dice, típica niña que todos tenemos en clase, no sé qué, y le dice a su amiga: oye, ¿y si nos movemos todos a una colchoneta para dejar una libre, avanzarla y que todos vayamos yendo hacia adelante? Es la solución. Pero claro, hay una jauría en clase y la otra niña le dice: dilo. Nada. Pero claro, cuando pasa eso en clase, depende de quién haya dado la solución, paras o no paras. Si lo dice la niña, que normalmente tiene poco éxito en clase, aquí hay una persona que ha llegado a la solución y veo que el resto no. Por favor, Sonia, coméntanos. Cuando da la solución y refuerzas la solución, Sonia no cabe por la puerta de las espaldas que lleva cuando se va. ¿Por qué han hecho así al hacer la actividad? Porque les hemos condicionado. No os reáis porque más de la mitad de aquí lo hubierais hecho también. ¿Sí? Es más, cuando uno de una colchoneta pasa a la otra y la lanza para adelante y empieza a avanzar, los de la cuarta colchoneta, ¿qué creéis que reacción tienen? ¡Joder, que nos están ganando! A ver, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Que las 4 colchonetas lleguen al otro lado. Los 4 balsas tienen que pensar en equipo. Por eso tenemos que ir conjuntamente hacia adelante.
es la actividad con la que yo siempre empiezo el curso. Yo formo a futuros maestros de educación física desde hace ya 8 años y siento una gran satisfacción porque aunque siempre el 90% acaba colando, ya hay muchos chicos que me llegan a segundo de carrera habiendo vivido esta experiencia en clase, con lo cual ya me la destrozan. Pero me alegra en cierta manera que destrocen estas cosas, porque los futuros maestros, los maestros actuales ya están cambiando muchas dinámicas de gimnasia casposa, que cada vez existe menos, pero todavía está. ¿Sí? Por ejemplo, otra actividad, quitamiedos, llamamos quitamiedos a la colchoneta grande, ¿sí? La ponemos en vertical y es la muralla. Todo el mundo al otro lado del quitamiedos. ¿Cuál es la actividad? Todos tenéis que pasar al otro lado del quitamiedos por encima con la condición de que el que ha pasado ya no puede volver. ¿Qué queréis que pasa? Radiografía, vuestra clase, pensad. Ya sabéis, el que de cabeza va a saltar sin hablar con nadie. Ese todo lo tiene en la cabeza. ¿Sí? Siempre hay alguien que va, salta, pasa, va a volver. ¿Cuál era la consigna? El que pasaba ya no puede volver. Escucha. ¿Eh? Hay que pensar conjuntamente, hay que escuchar conjuntamente. ¿Y qué más va pasando? Hay gente que de un salto es capaz de pasar, pero hay gente que no. ¿Qué necesita? Que uno en un lado y otro en el otro le pongan aquí, o que la upen en brazos para poderle pasar arriba. Al final hay gente que va pasando, y tú ves los que quedan. Y en función de los que quedan ya te empiezas a frotar más o menos las manos. ¿Sí? ¿Quiénes suelen quedar atrás? Los menos hábiles motrices. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, tú ya empiezas a actuar. De hecho, todos tenemos alumnos amables en clase. ¿Quiénes son los alumnos amables? No es el de... Papá, buenos días, no, ese no es, ¿eh? ¿Quién es? Lo voy a poner en el lado, típica fila de potro de que todos tenemos que saltarlo y demás. Los alumnos amables son los de pasa tú, pasa tú, pasa tú. Y se van quedando atrás. Cuando los alumnos amables se van quedando atrás, surge el efecto de la mirada del otro. Que es, además de que tengo la autoestima muy baja para no hacerlo, me he quedado el último. Con lo cual tengo 24 alumnos por 2, 48 ojos mirándome a ver si lo hago o no lo hago. Con lo cual el alumno hace, no. Y tú empiezas, venga que sí, que te animamos, no sé qué. Venga chicos, animadla. Otra carga de presión encima. Y muchas veces, a la mierda, y se va. O llora, o algo así. ¿Sí? Cuando un alumno no es capaz de hacer, precisamente lo que hay que evitar es la mirada de los demás. Con lo cual, por ejemplo, cuando quedan 10 personas, yo voy donde aquella o aquel que no lo va a hacer y sin que nadie se entere, digo, creo que faltas. Y sigo, venga chicos, empieza. Ya no das tiempo para empezar solo a pensar. Recuerda que puedes hacerlo con una compañera, con un compañero. Pero no le focalizo la atención delante del resto. Con lo cual, si se queda un alumno al final que no es capaz de hacerlo por sí solo, ¿qué sucede? Que se genera una situación, sube, se cae, no le estás 5 minutos para que suba y se cae, paras y encima nos sentamos. ¿Qué ha pasado? ¿Es culpa de Raúl no haber conseguido la actividad? Sí, joder, porque no ha pasado. No te equivoques. La culpa es de todos porque no habéis sido capaces de saber cuál es la consigna de la actividad. ¿Cuál es la consigna de la actividad? ¿Cuándo se realiza la actividad? Cuando el grupo es capaz de pensar que el último que se quede sea capaz de pasar solo. Si el grupo piensa eso desde el principio, se acabó el problema de la actividad. ¿Sí? Con lo cual son actividades cooperativas que van generando sensación de grupo. Nosotros, por ejemplo, los agrupamientos con el estilo actitudinal de Pérez Pueyo, lo habéis oído seguramente, lo que busca es la organización secuencial hacia las actitudes. Empezamos trabajando en parejas, pareja se junta con otra pareja, grupo de 4, 4 de 4 con 8, 8 con 8, 16, toda la clase. Los grupos se hacen por afinidad, porque ella igual se lleva muy mal con ella, pero cuando estamos haciendo judo y se junta una pareja con otra pareja y otra con otro de 8 y demás, están todos juntos. Si tú les preguntas, ¿sabes quién te pasó por encima de la espalda al hacer la voltereta? No.
vas generando sensación de grupo a partir del aumento progresivo de los agrupamientos. ¿Sí? Beneficios demostrados de la evaluación formativa. Mejora de actitud hacia la asignatura, ¿sí? Y más allá de es que es muy divertido. O sea, generan aprendizaje de verdad. Perciben al docente más competente. Cuidado, que competente no es que sea guay ni divertido. Competente es que el alumno ve que el docente tiene estrategias de guiar la clase y de aprendizaje verdaderamente con rigor. El rigor que la educación física se merece. Mejora el clima motivacional del aula. ¿Sí? Los chicos, cuando hacemos evaluación formativa durante el proceso y, por ejemplo, hay una actividad, un campeonato de no sé qué, es más probable que mucha gente de la clase vaya a hacer ese campeonato de manera voluntaria que si no hacemos procesos de evaluación. Mejora el rendimiento académico y, sobre todo, importante, transfiere lo aprendido fuera del aula. Fijaros, este palabrejo se llama análisis transcontextual. Y esto quiere decir que cómo impacta lo que hacemos en las clases de educación física para la práctica de actividad física fuera del aula. Trabajamos para eso. Si somos promotores de salud, ver cómo afecta esto, cómo impacta de verdad. Así que mirad si los contenidos que hacéis generan que los chicos, por ejemplo, este año hicimos una cosa muy interesante. Hay muchas aplicaciones para poder hacerlo, pero yo qué sé, con Twitter o con Edmodo, que es una red cerrada. Hicimos una unidad didáctica de condición física y le dijimos a los chicos que durante los fines de semana, durante 4 semanas que duraba la unidad, tenían que el fin de semana hacer una actividad física, la que quisieran, grabarse 10 segundos en vídeo y subirla al perfil cerrado de la clase de segundo A. ¿Sí? No os imagináis el resultado. O sea, nos enteramos de cosas que hacían los niños que jamás me hubiera enterado si solo hubiera estado en clase haciéndolo. Desde uno que iba a pescar con su abuelo, desde que otro iba a hacer una ruta de senderismo con no sé quién, desde que otro que hacía en caballo porque... Ah, joder, pues es que yo vivo por esa zona, pues podemos quedar para... Y la siguiente semana se hacían un vídeo grabándose los 5. ¿Qué hacía con esos vídeos? Luego los podíamos poner en clase para verlos. Y al final se genera una red cerrada donde solo ellos ven el trabajo que van haciendo. No sabéis el plus de motivación que les genera poder demostrar a los demás cómo hacen algo. Y si ese algo es actividad física, pues muchísimo mejor. ¿Sí? Es decir, hay herramientas que van fuera del aula. Ahora acabamos el curso hasta septiembre, Navidad, pues es para generar continuidad. Fijaros, la evaluación no puede estar desvinculada de la metodología. Seguramente muchos todavía estaremos con la idea de los estilos de enseñanza, de la Noguera, Buscamoston y demás. ¿Sí? Ha llovido desde esto, ¿sí? Es decir, aportaron mucho cuando aportaron, es decir, en el 1991, pero tened en cuenta una cosa, los estilos de enseñanza se generaron únicamente para la enseñanza de los deportes, ¿sí? Asignación de tareas, mando directo... Es decir, solo se centraban en cómo el docente enseñaba. Pero ¿cómo el alumno aprende? ¿En qué contexto se aplica? Yo recomiendo leer este artículo, ¿sí? Habla de los modelos pedagógicos en educación física. Si ponéis modelos pedagógicos en educación física, David Ortiguela o Revista Española de Educación Física, va a aparecer y os lo descargáis. Es súper descriptivo. Quiero hacer Teaching Infant Understanding, boom. Quiero hacer aprendizaje cooperativo, boom. Quiero hacer... De hecho, ha tenido como 10.000 descargas desde hace medio año que está publicado en abierto, ¿sí? Con lo cual, son de esos que se leen bien, que no tienen estadísticas mortales que los profes no leen, ¿sí? Y que puede ser de utilidad. Ahora nos han pedido que hagamos una segunda parte con ejemplos como es el que acabo de contar de colchoneta y demás, pues de ese tipo, ¿vale? Y además, si queréis... ¿Conocéis la web de No es Gimnasia? De Carlos Mínguez. Es súper guay, de verdad. Es un chaval, un maestro, que altruistamente ha generado una web donde va invitando a gente que se supone que sabe de algo y le hace una entrevista. En concreto a mí me hizo el podcast de los modelos pedagógicos. Y en 20 minutos, creo que son 24, se explica qué son, cómo aplicarlos y de qué manera. Este es el 20, pero es que creo que va por el 34. Hay gente que habla de las TICs, hay gente que habla del aprendizaje neuronal, hay Carlos Velázquez hablando del aprendizaje cooperativo, ¿sí? Y cada 2 semanas va subiendo.
En septiembre vamos a grabar uno de evaluación formativa. O sea, para que veáis que todo esto está abierto. Si ponéis en el Google No es Gimnasia, clicáis en la web y ahí vais a tener toda la información, ¿vale? Y a lo que vamos, no se puede entender la metodología sin la evaluación, ¿sí? Todos vinculados a la capacidad-competencia y sobre todo entender que las propuestas de educación física se vinculan a CCAEA, contenido, contexto, enseñanza, aprendizaje. ¿Qué es lo que aportan los modelos pedagógicos fundamentalmente respecto a lo que lo hacían los estilos de enseñanza? Delgado Noguera, que fue el profe de la Universidad de Granada, que se jubiló ya hace poco, que creó los estilos de enseñanza, le moló mucho el tema de los modelos pedagógicos, ¿sí? Cómo enseñar para aprender. Y fijaros, ¿cómo lo vinculo con el tema de la cooperación? Vamos a movernos un poco. Venga, arriba, arriba todos. Que si no, nos enquilosamos. Ya sabéis que la atención del ser humano dura 10 minutos. Quiere decir que conmigo habéis desconexionado ya como una cosa de... Hace rato, como una cosa de 6 o 7 veces, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a colocar por parejas, ¿sí? Y si no cuadra, pues el otro que mire y disfrute. Fijaros. Venga. Me coloco por parejas. Le doy la mano. La tarea es... Si yo consigo girarle la muñeca, gano un punto. Si ella consigue girarme a mí la muñeca, inténtalo, gana un punto. Vamos a ver cuántos puntos conseguimos. 30 segundos. ¿Sí? ¡Va! Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. Vamos a reconocer que somos a veces peores que nuestros alumnos, a ver, ¿quién hizo más de 20? ¿Quién hizo menos de 10? ¿Te puedes levantar? ¿Con tu pareja? Demuéstranos lo que hicisteis, por favor. Ya. Eso es fuerza bruta, ¿sí? ¿Cuál era la consigna de la actividad? Y eso porque habéis visto, aún viendo esto, es que os da igual, es que os da igual, ¿eh? ¿Cuál es la consigna de la actividad? Y yo os lo dije, a ver cuántos puntos conseguimos. Pero os volví a condicionar. ¿Cómo os condicioné? Yo intento girar, tú intentas girar. ¿Cómo consigo muchos puntos? 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí también, ¿eh? ¿Sí? O sea, a veces intentamos generar propuestas cooperativas en cerebros competitivos. Con lo cual, hay que empezar por ahí a cambiar las cosas. Todo el mundo sabe cuáles son sus 5 elementos fundamentales. Los comento rápidamente. Interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad individual, responsabilidad y procesamiento grupal y habilidades sociales. Quiere decir que si hago aprendizaje cooperativo debiera de estar trabajando esas 5 cosas. Hay 2 nuevas. ¿Conocéis el Congreso de Actividades Físicas Cooperativas que se realiza cada 2 años? Este año es en Avilés. Os recomiendo ir. Es aprendizaje de la educación física en Vena. ¿Sí? Va gente de todos los lugares, ¿sí? Incluso España y fuera de España, y van y empiezan a aplicar cosas de su aula. Tiene una parte de ponencias por la mañana y talleres por la tarde, pero hay como 16 talleres. Con lo cual, al que no le guste una cosa, le gustará otra. Es todo profe que hace metodología cooperativa en su aula. Este año va a ser en Avilés y hay un profesor, el que lo organiza, Javier Fernández Río, que habla de 2 elementos más a mayores dentro del aprendizaje cooperativo. Participación equitativa de todos los integrantes, igualdad de oportunidades de éxito. Por ejemplo, aunque hayamos dicho que el aprendizaje el deporte no es cooperativo en sí, sí que podemos hacer enseñanzas de aprendizaje cooperativo, de enseñanza cooperativa dentro del aula. Si yo quiero enseñar baloncesto, ¿por dónde puedo empezar una técnica de aprendizaje cooperativo que se os ocurra? ¿Sí? Nos habló Carlos de las puntuaciones numeradas, ¿sí? Yo puedo poner un aro, un círculo, un aro que llamamos debajo de la canasta, otro un poco más lejos y otro un poco más lejos.
Si meto desde ahí vale 1, si meto desde aquí vale 2, si meto desde aquí vale 3. Y si tengo 4 canastas dentro del polideportivo, pues puedo dividir en grupos de 6. Bien. ¿Cuál puede ser la primera actividad que les puedo pedir a los alumnos? Tenéis que meter 30 puntos, tenéis que meter al menos 30 puntos en 30 segundos. ¿Qué pueden hacer? Por poder, se podría poner uno solo desde la de 3, y enchufar 10. Punto. ¿Valdría? Sí, no han cumplido nada. Con lo cual, ¿qué defecto tiene eso? Que hay gente que ha estado mirando. ¿Cómo modifico eso? ¿Qué hago? Tengo que meter al menos 30 puntos con la condición de que todo el mundo haya tenido que meter al menos una canasta. Fijaros cómo va cambiando la lógica del pensamiento. El que metió 10 triples dice, ostras, pues ahora, aunque yo meta 10, esto no vale. ¿Cómo actúo? Meto primero un triple y luego ayudo a los compañeros a que metan de 1. Meten primero de 1 los que tienen más dificultades para no sé qué. Va a haber un anotador por fuera que en cuanto meta va a empezar a contar, ¿sí? O puedo decir, ya no al menos 30 puntos, tenéis que meterme 50 puntos en 2 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a meter, 48 puntos. Va uno, coge de 3, tira 48 y 3. ¿Se cumplió la actividad? Tienen que ajustar al tiempo que han dicho y a los marcadores que hemos dicho. Pero es que aquí estamos cooperando, ¿sí o no? Realmente no, porque hay un grupo, pero hay otros 3 que están a su bola. Lo que podría decir es, tenéis que meter 100 puntos en 2 minutos las 2 canastas. Ya la cosa cambia. Ya no es solo yo con mi grupo, sino que me tengo que coordinar con el otro para que coincidamos en el marcador. ¿Sí? Depende de la cooperación que tendréis en vuestro grupo, la propuesta podrá morir ahí, o si veis que tira para adelante, 300 puntos, las 4 canastas en 2 minutos. Ostras, si hacen eso, hacen lo que queráis, los tenéis. Se trata de enganchar a la clase hacia los contenidos. Y luego es una pasada cómo piensan los chicos. Cómo piensan, cómo resuelven, cómo plantean, cómo crean problemas, cómo desvirtualizan muchas situaciones. No está reñida con el compromiso motor. Algunos seguramente aquí ya han pensado, ya, pero es que mira, cooperar, en cuanto empiezan a hablar, en cuanto hablamos, en reflexionan, no sé qué, cuando se mueven. Ya está demostrado que no hay un menor compromiso motor cuando instauro aprendizaje cooperativo en clase, porque me sirve para que los chicos hagan más actividad física, incluso en los recreos saludables, si es que los tenemos, o incluso fuera del aula. Frases como solo vas más rápido, juntos llegas más lejos, ser el mejor en algo no indica que los demás sean peores, y es verdad. Yo puedo ser bueno en algo y voy a seguir siendo bueno en algo, y no te voy a dejar de evaluar o calificar mejor por ser bueno en algo. Pero esa capacidad tienes que reconvertirla para la ayuda a los demás dentro de tu grupo. ¿Sí? Fijaros, vamos a pasar a la segunda parte para mostrar diferentes estrategias. Fijaros, os voy a mostrar vídeos y os voy a explicar un poco lo que pasa. ¿Sí? Para que luego vosotros por grupos podráis pensar un poco en la propuesta que vamos a llevar a cabo. Fijaros, esto lo hicimos este año pasado. Siempre intentamos hacer cosas... pero es que claro, ahora no se me oye este audio. ¿Dónde? El del ordenador antes se me oía. Desde que me has puesto esto, no. Aquel tiene la culpa. Vale, os explico. Ahora están como muy de moda el escape room, ¿no? Hay mucha gente que se va en grupos a una casa que te cierran con llave y tienes que intentar solventar varios problemas para poder salir. ¿Sí? La idea es... ¿Ya? ¿Pruebo a ver? ¿Por qué no trasladar esto al aula? A través de la motricidad y a través de la gamificación. Fue un éxito total. Estos niños son los de sexto. Y la propuesta está hecha con los de cuarto. Ellos súper motivados. Claro, los niños en cuarto están en clase normal. Se presentan estos con la máscara, apagan la luz, cierran y se van. ¿Cuál es la idea? Para poder salir de clase tienen 1 hora. En esa hora tienen que resolver diferentes retos motrices. Cada reto que supere me da un número. Cuando junte los 4 números podré abrir el candado que me da la libertad. Claro, es una pasada. Estoy utilizando la motricidad para aprender y con un reto conjunto o grupal. ¿Sí? Y además siempre basado en la recompensa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ya les vendemos la historia, ¿no? Spiderman ha sido atrapado por el Duende Verde y nos han cerrado en el gimnasio.
Vamos a ver cómo a través, claro, estamos en cuarto. Si es de secundaria, igual en cuarto de la ESO les digo Spiderman, me mandan al carajo, hay que buscar la manera. ¿Sí? Pero fijaros, con los niños de primaria va súper bien. El escape de Jean ha comenzado. Ellos van leyendo las normas que tienen que ir aplicando para salir. La profesora les va dando diferentes pistas. Este es el reto. Fijaros que además lo hacemos con códigos QR para que ellos se vayan familiarizando. Primer reto, todos tienen que estar a la pata coja o intentar hacer tantos apoyos. Fijaros que son actividades que hacéis, pero ordenadas y organizadas bajo una secuencia lógica. Reto 2, enviamos nuestra fuerza a Spiderman. Se trata de que cada reto le va a dar un poder a Spiderman para poder liberarlo. Cuando libere a Spiderman podremos salir todos del patio. Del pabellón, perdón. ¿Qué retos puede hacer? Los que quiera. ¿Qué actividades puedo hacer? Los que me dé la gana. Pero hay que plantearlos en una secuencia lógica. Es que fijaros sus caras. Quieren estar todo el rato y piden más y piden más y piden más. Fijaros, os suena, ¿no? La reacción. Ya averiguan que puede ir hacia adelante y ya avanzan todos, ¿vale? Es para que veáis un poco la idea. Encuentra la palabra clave de Spiderman. Aquí en este reto había que hacer una figura. Tras conseguir los 4 retos, los 4 números, metimos la combinación del candado. Pero antes tuvimos que resolver un reto matemático. Esto se utiliza mucho para trabajar interdisciplinarmente con otras áreas, como matemáticas, con lengua. Es genial. Averiguan un reto y cuando tienen el reto ven si pueden abrir o no. Van a abrir, veremos si abre o no abre y además tú lo haces que... Fijaros. Claro, pero es que por ese tipo de cosas trabajamos, cuando se genera la sensación de éxito a través de la motricidad. Fijaros. En zanquitos pequeños, siempre con procesos de evaluación formativa, cooperación y evaluación formativa en zancos. Siempre, ya vais a ver que los de secundaria no son estos. Siempre hay alguien al lado. Y siempre hay alguien al lado que le va corrigiendo y que le va dando feedback. Ese feedback necesario para que podamos y el niño pueda aprender. Fijaros, son escuelas muy diversas, con mucha migración y demás. Simulamos la salida de tacos con una compañera, no tenemos material, da igual. Y sobre todo ellos hacen sus explicaciones conjuntas. En este caso es Physical Education, pues ellos van explicando sus juegos en inglés, ¿sí? Para que todos los interioricen. Para aprender inglés o una segunda lengua, una tercera, ya está demostrado que se hace mejor a través del movimiento, porque interiorizo mucho más. Pero siempre pensamos en grupo para actuar conjuntamente a través de los procesos de evaluación formativa. Fijaros qué bueno. Este año hemos hecho karate con cuarto de primaria. Ella hace de correctora para las catas. Los niños inventan sus propias catas. Y luego utilizan un instrumento para darles feedback y darles retroalimentación. Vais a ver luego la cara de un niño cuando le dice su compañero... Fijaros. Cuando lo grabé dije, bien. Esta rúbrica os la voy a enseñar luego. Ella es su par. Él está haciendo la cata para presentarla en grupo y ella le está dando feedback con un instrumento que él ya conoce desde el principio. Con lo cual vamos trabajando en la misma línea. Fijaros su cara cuando ella le da un feedback positivo y le dice lo que ha hecho. ¿Eh? Le va explicando, aquí tienes esto, aquí tienes lo otro. O él es él. Les encanta explicar. ¿Eh? Ha sido desigual, el paso no lo tenías. ¿Sí? Estamos trabajando en base a criterios que ellos conocen y van trabajando desde el comienzo, ¿vale? Fijaros, de secundario, un barrito muy rápido, ¿vale? 1, 2, 3 arriba. Acrobacias. 1, 2, 3 cabeza. Todos juntos hacemos diferentes cosas. Vamos abajo. Bien, ahora sí. Esto es secundaria, es un segundo de la ESO. Fijaros, todos hacen el invertido pasando por debajo. Esto es la organización secuencial hacia las actitudes. Empiezo trabajando en parejas para terminar todos juntos. 1, 2, 3. No me interesa que hagan 1000 elementos. Me interesa que le den una secuencia lógica a lo que hagan. Que si hago el invertido sobre portor de pie aquí y luego haga el invertido sobre portor encima de los hombros, utilice exactamente el mismo agarre. Y ellos piensen que lo que han hecho en la clase anterior les es de utilidad para lo que van a hacer en la siguiente. Él, 2 años más, desahuciado,
tenía que estar hasta los 16 en el instituto, entonces los otros profes le dijeron, mira, con que vengas, aunque no traigas libros, pero no des guerra, quédate atrás. Era el típico que iba con su moto, no sé qué, bueno, de hecho, fijaros la altura que tiene de diferencia con otra gente. Al final, me lo gané y solo acababa viniendo a las clases de educación física. Pero claro, era bueno motrizmente, en cuanto topó conmigo ya dije, que es que me da igual que corras más. Si no haces una gráfica en la que mides tus tiempos para saber que sabes correr a ritmo y tal, claro, cuando rascas un poco en su historia, dices, bastante tiene ya con venir a clase y tenerse de pie. ¿Sí? Pero fijaros, al final lo que hacemos, le daba responsabilidades. Le dije, te necesito. Si quieres, por favor, ayúdame para no sé qué. Y él, cuando ayudaba a alguien en clase, me miraba desde lejos y me decía, gracias. Y era una forma de poder ganármelo. Ahora, 6 años después, cuando me la encuentro por la calle, pues es como muy gratificante. ¿Sí? 1, 2, 3. Todos juntos, siempre. 1, 2, 3. ¿Sí? ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vale! Más cosas, fijaros. Baloncorf, hacemos diferentes deportes alternativos donde a veces con poco material se pueden hacer muchas cosas. Pero me da igual poder hacer baloncorf, me da igual poder hacer chukball, ¿sí? Puedo hacer diferentes elementos. Más, fijaros, lo que os dije, ellos ya solventaron la situación de avanzar una colchoneta hacia adelante para poder superar el reto. 1, 2, 3. Claro, la pregunta es, ¿todos los chicos de clase pueden hacer esto? Él sí, fijaros. Él salta y no le importa, pero fijaros en ella. Claro. La pregunta es, ella haciendo eso, que parece una chorrada para el que salta muy alto, es una satisfacción tan grande que le hace sentir al grupo como propio y darle las gracias por haberla permitido esa experiencia. Según la clase te va dando, les vas dando tú. Ahora, por ejemplo, ella se va a tirar hacia atrás con un bloqueo. ¿Sí? Vale. Solo necesito unas cuerdas, no necesito más material. Judo, por ejemplo, yo les enseño diferentes elementos y ellos tienen que ser capaces de hacer un montaje final con las diferentes técnicas que hemos desarrollado a lo largo del curso. ¿Vale? Fijaros, aquí están haciendo, por ejemplo, un Kesagatame. Ellas lo que hacen es darles feedback para ver qué tipo de técnica puedo cambiar, cómo puedo hacerla y de qué manera. Todo esto con evaluación formativa. ¿Sí? Parkour. Yo les enseño diferentes elementos y ellos luego hacen una historia. Pues en este caso, policía que perseguía al ladrón para intentarse escapar. Fijaros que al gimnasio da lo que da. Pero hay muchas posibilidades para poder hacerlo. Fijaros, ellos están pendientes de lo que hacen y tienen una rúbrica con la que le están coevaluando. ¿Sí? Partimos de unos criterios de lo que tiene que tener el montaje. Me da igual que él salte más o salte menos. Me interesa que el grupo consiga las características que están en la rúbrica definida desde el principio. ¿Es la idea de la evaluación formativa implícita del movimiento? Fijaros, esta es una unidad didáctica súper interesante. Ahora hay muchas aplicaciones para hacerlo, pero si alguien quiere de manera tradicional, de manera tradicional. Test de Cooper, 12 minutos, ¿sí? Primer día. Yo les pico, yo siempre juego con sus emociones. Les digo, test de Cooper, chicos, 12 minutos, tenéis que correr a la mayor velocidad posible, pero corred, porque cuantas más vueltas deis, mejor. ¿Qué es lo que hacen en la primera vuelta? En el minuto 10, ¿cómo están? Lo que le digo es que corran por parejas y un compañero con el cronómetro lo que le va a hacer en cada paso de vuelta 0.37, segunda vuelta, 1.02, tercera vuelta, 1.20, tercera vuelta. Claro, y luego hacen la gráfica. ¿Cómo creéis que queda la gráfica? Y al final ya ni te quiero contar. Cuando divido los 720 segundos que dura la prueba entre las vueltas que dio, me da mi tiempo óptimo por vuelta. Alguno tendrá 27, otro tendrá 25. ¿Qué es lo que hacen durante el proceso? Correr los que tienen la franja más o menos igual. De tal manera que, con el uso de liebres, hay muchas estrategias, ellos empiezan a correr. ¿Cuál es el objetivo? Que aprendan a regular su esfuerzo y aprendan a correr a ritmo. Que la gráfica, en vez de hacer así y las últimas vueltas sean ya muy arriba, hacen prácticamente gráficas rectas. Y es súper curioso porque muchos alumnos hacen gráficas rectas prácticamente ya sin mirar el reloj. ¿Sí? Con lo cual es una manera muy interesante de que aprendan a regular su esfuerzo. Porque si les califico, si dan 25 vueltas con un 10,
Pues me parece que los que lleguen bien y los que no lleguen, pues así sigo calificando positivamente en función de lo que haga cada uno. Fijaros, resistencia. Súper interesante. Lo he probado como en 6 o 7 países distintos. Siempre funciona. Esgrima, churro de piscina, cortado por la mitad, rebajo empuñadura. Y hago una unidad didáctica que vincula condición física con expresión corporal y con actividad física y salud. Fijaros que eligen una canción, Piratas del Caribe o Rocky o la que sea, y montan una coreografía. Fijaros en el resto. Llevan practicando como 2 o 3 días. Lo que hacen es una auténtica pasada. De hecho, muchos, fijaros en el ritmo, fijaros ellas. Con música de Piratas del Caribe. David, ¿puedo meter una pirueta de no sé qué? ¿Haces un fondo, marchas, rompes? Sí, pues mételo, perfecto. Claro, la motivación que tenían era increíble. Cuando se autoevaluaron su trabajo era de 9,6, evidentemente estaba muy completo. Estas alumnas que ahora están como en segundo de carrera, me agradecen su paso por este tipo de experiencias, porque las marcó. Al final, cuando los preparan, cada uno se pone en su esquina con su música y prepara. Contenido de sable espuma, interesante. Zancos, fijaros. Primero aprendemos a encintarnos. Me encinto en la rodilla y me encinto en el pie. Siempre voy con ayudas, ¿sí? Siempre 2 ayudas y al final todo el mundo acaba andando en zancos. Fijaros que son zancos de altura, no son zancitos de agarrar. ¿Alguien me dice por qué las manos tienen que estar libres? Por esto y porque luego les meto el 8. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hago en zancos? ¿Qué es lo primero que hago en zancos? Aprender a caer. Por eso lo que me sobra cuando lo rompo, lo utilizo de rodilleras. Y lo primero que hacen es aprender a caer. Luego hacen lo que sea, todo el mundo anda. ¿Cómo cuesta, Fijaros, ella es Salima. Ahora esta es una clase en un sitio muy rural donde me tocó trabajar. Solo con la mano del dedo pulgar. Y ella, por ejemplo, no se dirigía a mí porque no podía mirar a los hombres a la cara. Ella hablaba con su primo y mi primo hablaba a mí. Y les puse una unidad didáctica de sensibilización hacia la discapacidad. Las ganancias que tuve con ellos fue increíble. Cómo actúa alguien que no tenga un brazo, que no tenga una mano, que no pueda moverse. Cómo explico un juego sordomudo en el que no pueda... Una unidad didáctica para probar. De verdad que es súper buena a nivel de aprendizaje y sobre todo de sensibilización. ¿Sí? Cómo lanzo peso, cómo puedo correr, lanzar jabalina. No tengo jabalina, pero tengo un día casi, me da igual. Lo que quiero es que experimenten cuál es la sensación de lanzar. Ahí ya son ellos cuando lo ven. Tienen que salir. ¿Sí? Aquí peso, con diferentes técnicas. Coja cuando quieras. Patines. Pues solo tenían 10 alumnos patines. No me digáis que cómo, pero empezaron a pedir en el pueblo y lo tenían todo. Fijaros. El caso que os conté de country, ¿sí? Esta quizás sea la clase más desestructurada que he tenido nunca, ¿sí? Pero quiero que le veáis a él, ¿sí? Él es todavía, típico gitano de mercadillo de 15 años de tal, y dice, David, yo bailar ni de coño. Dice, o sea, yo no voy a bailar, te lo digo desde ya. Pues no es que bailara, sino que mira qué gorro se trajo. ¿Sí? Claro, al final, cuando vio, joder David, pues es que el baile este del ritmo son 8 tempos y es que lo puedo hacer el sábado en las fiestas del pueblo, no sé qué. Claro, es que cuando sé bailar a un tempo determinado lo puedo aplicar a cualquier tipo de música, porque toda música tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Pues al final se generan cosas tan interesantes como estas. ¿Sí? Donde todos juntos generamos un baile con una clase que en un principio no había ni por dónde cogerlo. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Fijaros. Combas. Para que veáis diferentes actividades. Comba individual dentro de comba larga. ¿Sí? Comba individual otra vez dentro de comba larga. ¿Cuál es el trabajo de combas? Nosotros les damos recursos y ellos por grupos hacen un montaje. Deciden qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero siempre tienen que meter al menos 5 elementos de los que hemos visto en clase. La cremallera, ¿sí? Que puede ser fácil dejando hueco libre o puede ser pillando a todos. Triángulo invertido, puede ser con un salto, puede ser con varios saltos, dependiendo de la dificultad. Y todos los chicos hacen esto. Lo que pasa es que luego hay otros que de repente hacen otras cosas, ¿sí? Con lo cual no limitamos la capacidad del alumnado para poder hacer las diferentes actividades. Fijaros, por ejemplo, esto es el paso transversal, que es súper chulo, además es de los más fáciles, lo que pasa es que da una impresión
como muy compleja de cuando me voy a... Y comba doble. Comba doble no es nada más que entrar, pa. Todos saltan a comba doble, de verdad que todos. Si te pones a dar tú y buscas la manera de dar, pero claro, de repente este coge y te hace esto. Bueno, claro, si es que al final... No, que es que eso no toca hasta tercero de la ESO. Si es que las secuencias motrices no valen. O sea, es que cada alumno es un mundo. Y él, mira, mete una comba individual dentro de una comba doble. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos tengan que meter comba individual? No. Quiere decir que todos meten comba doble, pero hay alguien que quiere meter comba individual. Y esto lo mismo, pero en un contexto más rural, ¿sí? Comba individual dentro de comba larga. Y fijaros, una cremallera por grupo. Yo esto lo he hecho con clases de 28, donde hay alguien que salta a los 28. Y esto es la formación de futuros maestros. Universidad de Burgos, yo trabajo ahí en el grado en primaria, formando a futuros maestros. Y para que ellos sepan enseñar combas, yo les enseño la unidad didáctica de combas. ¿Sí? Saltar sin perder, entrar por el lado malo, entrar para... ¿sí? 1, 2, 3, 4 me voy, 1, 2, 3, 4 me voy, 1, 2, 3, 4 me voy. Claro, cuando alguien que no ha saltado comba doble de repente empieza a saltar, te da un subidón de que te crees una estrella, joder. ¿Sí? Es algo como... ¡buah! ¿Sí? Y no, es como cuando aprendes a hacer el 8. ¿Sí? Que no puedes parar de hacerlo todo el rato durante el día siguiente. Pues es igual. Cuando haces el triángulo, lo mismo. Ellos ahora son maestros, muchos de ellos, que están aplicando este tipo de metodologías con la evaluación formativa asociada. ¿Sí? Y creo que hay una cremallera final, que es el círculo. Terminan, y hacen cremallera. Puedo hacerla en círculo, puedo hacerlo en línea, pero al final la sensación que se genera tras hacerlo es lo positivo. Un último vídeo, fijaros. ¿Qué tipo de cosas trabajáis en expresión corporal? Expresión corporal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Pues sí, expresión corporal es educación física también. ¿Sí? La eterna desconocida, pero es eso. Nosotros hacemos dos tipos de cosas así como muy chulas. Una es teatro de sombras y otra es luz negra. Estos son chavales de cuarto de la ESO enseñando su montaje a niños de infantil. Los de infantil se creen que son personajes de verdad. Cuando descubren la tela y ven que su primo, su hermano, no sé qué, alucinan. Os explico, es una sábana blanca donde detrás hay un foco y ya está. Según me acerque más al foco se hace más grande la sombra, según me aleje del foco se hace más pequeña. A ellos les enviamos la historia. Por cierto, el libro de sombras se descarga gratuito en PDF desde la página web de Actitudes. Fijaros, Balancín. Ellos meten su música, ellos meten... Y luego se hacen sombras súper chulas, vais a ver. Es un beso de verdad. Cuando uno se pone aquí y otro se pone aquí, da la sensación de solapamiento. Hay sombras más sencillas y hay sombras más complejas, pero los resultados son increíbles. Es lo que puede hacer con poco, con muy poco. Y tiene un efecto muy positivo, que es el de la desinhibición. Me estoy detrás de la tela y nadie sabe quién soy, con lo cual puedo hacer lo que sea que nadie me reconoce. Que a veces en dramatización los chicos empiezan con la vergüenza, con no sé qué, al estar expuesto delante de otro. Es Pinocho y la interacción que tienen. Les vendes la historia a los niños, pero fijaros en los chicos de cuarto de la ESO que tienen que hilar toda la dramatización que van haciendo. Y cuando les dices que se la van a exponer a los chicos de infantil, su componente de responsabilidad aumenta. Fijaros el castillo. Ahí el brazo está un poco mal puesto, como podéis ver, pero parece un castillo. Y lo mismo, no sé si hacen el coche también. Mira, esto se sabe lo que es, ¿no? Y lo mejor, cuando acaba el contenido, es esto. ¿Sí? Chicos de secundaria con los niños de infantil y esta experiencia positiva de aprendizaje a través de la motricidad. ¿Vale? Os voy a contar diferentes estrategias de evaluación formativa para que ya paséis a la tarea por grupos, ¿vale?
Os voy a contar rápido esto, pero lo que quiero sobre todo es que veáis instrumentos para poder utilizar. ¿Conocéis la técnica del reparto de notas? Esto ya es casi otro curso de metodología, pero muy asociado a evaluación. Por ejemplo, les decimos a los chicos que elaboren ese montaje de Canvas final. Y durante 3 días les dejamos que lo preparen, con asesoramiento del profe, en cada uno de los grupos. Pero tú, imagínate que al montaje le das un 8. Pero hay un chico que durante el proceso no ha hecho ni el huevo, no ha hecho nada, y hay otra que ha hecho todo. ¿Es justo el 8? ¿Qué hago? Yo en la universidad lo utilizo, el 60% de la nota se la reparto. Claro, pero hay que hacer procesos de coevaluación intragrupal. No tirarles un 8 a todos y es como tirarle un filete a 4 lobos hambrientos. Sin embargo, si han hecho coevaluación intragrupal no hay ningún problema. Yo lo que les digo, hay 2 maneras de hacerlo, la high y la suave. Por ejemplo, les puedes decir, sois un grupo de 4, tenéis 32 puntos, repartidlos. ¿Qué pasa? Que si alguien tiene un 10, alguien tiene que tener un 6. Si 3 tienen un 10, alguien tiene que tener un 2. ¿Sí? Eso es el producto final. Durante el proceso lo que tú haces es que cuando trabajen en grupo, además de observarles, tengan una plantilla donde al finalizar su trabajo de Canvas se autoevalúen. Es decir, tú qué piensas de su trabajo, tú qué piensas de su trabajo, tú qué piensas de su trabajo. Cuando les acostumbramos a pasar por estos procesos de evaluación formativa, se hacen mucho más exigentes en la calificación y suelen autocalificarse más bajo de la nota que le pondría el profesor. ¿Sí? Sin embargo, si no hacemos evaluación formativa y le digo al chaval, ¿qué te pones? Un 10. Porque no es consciente de lo que le has pedido ni de cómo lo has pedido. O hay una nota grupal complementada, que es decir, tenéis un 7, pero tenéis 2 puntos a mayores que los repartís como queráis. Ya es otra cosa, ya no me restan. Puedes decir que los tiene ella, los chicos reconocen muy claramente quién ha trabajado más. ¿Sí? Por eso en la universidad, si recordáis, cuando os mandaban algún trabajo en grupo, que muchos de ellos no han valido para nada, había alguien que decía, ¿puedo hacerlo solo? Porque estaba acostumbrado a que el efecto polizón, que es el que pasa en todo trabajo en grupo, alguien que se aprovecha de la inercia positiva del trabajo de los demás para obtener un resultado beneficioso sin haber participado en el mismo. ¿Sí? Y luego hay diferentes instrumentos. Por ejemplo, yo lo utilizo con cuarto de la ESO, primero de bachillerato, donde si veis es un Excel, donde ellos se utilizan las fases previas del montaje final. Montaje de sal espuma lo preparan durante 2 sesiones. Montaje de Canvas lo preparan durante 2 sesiones. Y fijaros, aquí está el nombre de los chicos y aquí está la nota que le ponen en cada día que están trabajando en clase. Pues aquí cumple todos los acuerdos y normas, realiza todos los trabajos y tareas. Aquí veis que no hay problema, porque el grupo funciona bien y es cohesionado. Pero nos podemos encontrar, por ejemplo, con un grupo con discrepancias, que es este. Fijaros en Nuria. Jennifer autoevalúa y a ella le pone un 20. Debes trabajar más, Nuria, no te implicas. Evidentemente, Nuria, mientras todos están trabajando, Nuria pues, con el balón haciendo lo que no hay que hacer. Pero cuando el primer día ve esto, Nuria dice, uy, que va en serio, que la nota se va a repartir. Con lo cual, la percepción que un alumno tenga sobre sus iguales tiene mucho más efecto que lo que le diga el profesor. Nuria, que no llegas, Nuria, que van a suspender, es lo del burro y la zanahoria. Por un oído me entra y por un oído me sale. El feedback de un igual es mucho más positivo y crea mucho más vínculo que a veces el que da el profesor. Y otros muchos más, claro, pero fijaros, y es que Nuria, ¿qué creéis que va a hacer Nuria cuando se autoevalúe? ¿Va a estar de acuerdo con ellos o no? Pues vamos a ver qué hace Nuria. Pues evidentemente reconoce no el 20 de los demás, pero sí que... Y ella dice que no doy todo lo que puedo, evidentemente. ¿Sí? Pero es que Claudia, que está muy quemada con ella, fijaros, pero es que Irene, que está muy quemada con ella, ¿sí? Y todos se van dando un feedback cualitativo. David, ¿sí? ¿los grupos los eligieron ellos? Depende, como estaban en dinámicas de grupos cooperativos, ahí así, yo siempre establezco horquillas, ¿sí? Es un grupo de 4 a 6, como por Canvas hicimos actividades en parejas, grupos de 4, grupos de 6, y ya todo el mundo ha trabajado con todo el mundo, ya digo, venga, horquillas de grupos de 4 a 6, o el último grupo que trabajasteis de 6, juntaros para empezar a preparar vuestra composición, es decir, tú ya vas jugando. Claro, si en un grupo se te meten 2 que dinamiten la clase, hay que separarlos. ¿Sí? Pero tú vas jugando un poco con eso, normalmente buscando la heterogeneidad. ¿Sí? Y luego fíjate,
unos mucho más sencillos, por ejemplo, que se pueden aplicar en primaria perfectamente, o ya incluso en segundo o tercero de la ESO. Diario de seguimiento individual, fijaros, número de sesiones 1, 2, 3, 4. Ellos trabajan, los 5 minutos antes digo, chicos, coevaluaciones. Se acostumbran un montón, van donde su plantilla y empiezan, vale, Rubén, ¿dónde está? En la nada, en el mal, en regular, en normal o bien. Y ellos saben dónde están y aquí le marcan, y aquí le marcan. Cuando Rubén se ve, va viendo en qué nivel está. Fijaros que aquí no hay ni números, hay letras, da igual. Pero Rubén tiene que saber que sus compañeros de él están pensando que molesta constantemente tanto a los del grupo como al resto, o Laura podrá saber que siempre está atenta y ha llevado todo el peso del día del trabajo. ¿Sí? ¿Cuándo podéis utilizar esto? En los momentos que queráis, cuando les pidáis algo grupal a los chicos. David, Sí. yo siempre he oído que en la evaluación, lo de poner mal, poner no hace, Sí. términos positivos y el feedback siempre con esa perspectiva Bien. positiva. Entonces, Entiendo, pero también yo es que soy muy realista. Y a mí todas estas teorías pedagógicas de pomadas me parecen muy bien, pero un chico cuando molesta, molesta. Y es que lo tiene que saber. ¿Sí? Es decir, yo puedo redactar, por ejemplo, imagínate que no conoces al grupo. Pues evidentemente igual quito el nada y quito el mal. ¿Sí? Y empiezo por regular. Podría haberse esforzado mucho más pero es que si está Rubén, que todo el tiempo está dinamitando la clase y está molestando, es que, Rubén, no trabajas ni aportas nada al grupo. Tío, ponte las pilas o no llegas. ¿Sí? A veces mensajes de ese tipo tienen que existir porque si no es como, esfuérzate, venga corazón, vamos, venga... Tiene que partir de una realidad. Porque si no, cuando vaya afuera a presentar cualquier cosa le van a decir, esto no, esto si no, con esta conducta no llegas. O sea que sí que es verdad que hay que redactarlos de una manera positiva para qué, ¿sí? Pero es verdad que cuando alguien hace algo que no, hay que decirle que no. ¿Cuál es lo bueno? Que esto no es un proceso final. Que la evaluación formativa permite durante el proceso. Con lo cual, si molestas constantemente a todos los miembros del grupo, y eso el primer día, tienes todavía 2 días para corregir esa conducta. Si no permito que estos procesos se utilicen con evaluación formativa, y le digo al final, has molestado, tienes un 3, eso es lo negativo. Es mucho más negativo una calificación final que no da pie a mejorar, que le redacte un ítem un poco duro, pero le dé posibilidad a mejorar. O sea, que estoy contigo en la redacción, pero es el momento en el que se haga también es importante. Fijaros, otros muchos más sencillos. Un diario, por ejemplo, bilingüe. Muy fácil. Día 1, día 2, día 3. Pierde tiempo, no ha escuchado las explicaciones del profesor, sí que aporta muchas ideas, ella ayuda y siempre con cosas visuales. Por supuesto, esto tiene matices. Si has perdido el tiempo, por atrás, ten en cuenta que cuando tenías que venir en el grupo has estado con el balón 2 veces. Has estado no sé qué. Ellos se van ajustando su responsabilidad. Claro, el profesor está. Con lo cual, tú vas asesorando a cada uno de los grupos. Esto lo que hace es un apoyo para la evaluación formativa. Más ejemplos. Una muy sencilla. Yo esta la utilizaba siempre al principio y a mí me dio muy buen resultado. Sergio, Raquel, David, Sonia, Laura, Pablo, días de trabajo, el grupo y una leyenda. Cumple, destaca su trabajo, su aportación es eventual y ellos lo saben desde el principio. Pero lo importante, llegáis la que hagáis, es que el alumno la conozca desde el principio. Porque si no la conoce, empezamos a... Tienes un 3 en comportamiento, ¿pero por qué? ¿Qué posibilidades he tenido para poder mejorarlo? Por cierto, es comportamiento y una actitud. Nunca calificamos la actitud, pues, bueno, es otra conferencia distinta, ¿sí? Porque la actitud es algo que el alumno hace cuando nadie le está vigilando para poder hacer. Es decir, yo puedo comportarme bien delante de una persona con discapacidad, ese comportamiento se transfiere en actitud cuando yo solo me encuentro a una persona invidente en un paso de cebra y le ayudo. Es decir, voluntariamente y sin el profe delante mantengo esa actitud, ¿sí? Más cosas, fijaros. Escalas de valoración, rúbricas, lo mismo. No me voy a detener demasiado porque quiero ya que vayáis a vosotros a hacer algo. Pero en educación física hemos pasado de no usar rúbricas, ¿sí? El otro día, joder, los catedráticos de universidad son, algunos sobre todo. El otro día en un curso, yo doy muchos cursos de evaluación en el ámbito universitario. Joder, ¿cómo le voy a dar la rúbrica desde el principio? Es que entonces ya sabe cómo va a sacar un 10. Y yo le preguntaba, ¿y? Joder, ¿por qué es que se lo estamos dando todo más fácil? Digo, ¿pero cómo? O sea, decir los criterios con lo que el alumno puede tener un 10, es decir algo
fácil, estás dando transparencia a un proceso. Es como cuando tú vas a las oposiciones, oye, ¿qué criterios? No, depende del tribunal, el día como esté y tal, pues, si estás ahí bien vestido, claro, le gusta tu peinado, pues, peor, ¿sí? Entonces, tener las rúbricas desde el principio, pero enseñárselas a los niños y que trabajen con ellas a lo largo del proceso. Esa es precisamente la idea. Por ejemplo, escala de valoración de acrobacias. Y además, sobre todo, que permitan autoevaluarse a ellos, lo que estamos viendo. Escala de valoración de acrobacias. Fijaros, esta es la plantilla que tienen ellos. Valora globalidad, ejecución motriz, coordinación de grupo, actuación de roles y calificación. Si sumo todo esto, me da sobre 10. Pero ellos la tienen desde el principio. Cuando van haciendo su montaje de acrobacias, van mirando la rúbrica y van viendo si cumplen o no cumplen. Cuando hacen el montaje de acrobacias, me la entregan a mí o se la entregan a otro grupo y establecemos procesos de coevaluación o de cocalificación o de heteroevaluación del profesor. ¿Sí? Otro modelo. Escala para la evaluación del calentamiento. Fijaros, pues esta para la ESO va genial, porque permite detectar la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y cumple con las partes de calentamiento, explica el calentamiento, orden. Esto es algo que seguramente todos hemos hecho. Los chicos tienen que diseñar una sesión de calentamiento en la que expongan a los demás qué tipo de calentamiento van a hacer en función de la parte principal de la sesión que viene después. Pero si todos partimos de las mismas ideas, tanto el grupo cuando explica conoce si está haciendo lo que debería de hacer y tanto el alumno que recibe la clase o la sesión está viendo si sus compañeros están haciendo lo que deberían de hacer. ¿Vale? Puede coevaluar un grupo, puede coevaluar dos, puede coevaluar tres. ¿De Canvas? Pues fijaros, esta es muy interesante, la hicimos hace un par de años y fijaros que lo que tiene es 3 columnas. Tiene autoevaluación grupal, tiene coevaluación inter y tiene heteroevaluación. Si os fijáis aquí, son aspectos solo evaluables para que el grupo tenga en cuenta y esto ya es calificable. Pues la puesta en escena vale 15, pues la organización del grupo vale 15, pues la ejecución fallos, pues la complejidad del montaje. Y tú vas viendo, esto es una escala de valoración graduada, ¿sí? Y al final los chicos deciden qué hacen, cuándo hacen y cómo hacen. Oye David, que es que este elemento no está bien enlazado, ¿cómo podríamos enlazar todos? Y tú les ayudas. No es darle la rúbrica y búscate la vida. Dime dónde tienes problemas para hacer tu montaje y yo y otros compañeros te vamos a ir ayudando para que puedas hacer el montaje lo mejor posible. Es decir, yo te doy los ingredientes para que tú cocines. Si no te da la gana de cocinar, ya es tu problema. Pero la evaluación formativa lo que da es medios durante el proceso para permitir que el alumno aprenda y ejecute correctamente. Y, por ejemplo, cabullería. Si no hacéis esta unidad didáctica, os la recomiendo que probéis, ¿vale? Si ponéis en el YouTube el grupo Actitudes Cabullería, lo que hacemos es 3 nudos, solamente. Haz de guía, ¿sí? 7,5 y valles trinque para cerrar. Lo que les damos a los chicos es una cuerda de 7 metros por grupos y le decimos, quiero que ates las cuerdas en un árbol a otro y generes la máxima tensión posible. ¿Qué queréis que pase? Empiezan a hacer un nudo chapucero y la cuerda queda como... Claro, entonces cuando ven que no es la manera para hacerlo, lo haces tú. Haces el 7,5, haces el valles trinque para cerrar y lo que juegas es con el sistema de polea móvil, ¿sí? Metes por dentro, tiras, necesitas a todo el grupo tirando y... Cuidado, y una vez me tiré un chopo de 15 metros, o sea, se genera mucha tensión, ¿sí? Si el árbol está bien no hay ningún problema. ¿Qué permite esto? Que puedan pasar todos por encima. Si coloco una abajo y una arriba tengo un puente de mono. Si coloco una aquí y otra aquí tengo un puente tibetano. Si coloco otra arriba y coloco longitudinales y mito picas tengo una escalera. Si de aquí dejo 2 caer tengo un columpio, ¿sí? Yo a veces los he dejado montados en los coles para los recreos. 3 cuerdas, nada más, y picas, nada más. ¿Qué tienen que hacer ellos? Un montaje de cuerdas, ¿sí? Cuando saben hacer los nudos, pues aquí tenemos una escala, por ejemplo, realización de las de guía, del valles trinque. Porque ¿cuántas veces nos enseñaron nudos que se nos olvidaron a la semana siguiente? ¿Sí? Yo recuerdo en la carrera que me enseñaron 25 nudos y me acuerdo del de las zapatillas. ¿Por qué? Porque nunca los apliqué. Nunca me dieron un contexto real práctico donde aplicarlos. Esto es el nudo marinero que vas a hacer en el mar. Si vas al mar, tendrá que ser, ¿no? Entonces, cuando aplicas algo en un contexto real, es cuando te permite perfectamente ampliarlo. Por ejemplo, coevaluaciones intergrupales. Fijaros, os pongo el ejemplo del karate. Un grupo tiene que hacer una kata, otro grupo tiene que hacer una kata. Cuando un grupo está haciendo su kata o su montaje, el otro grupo le va dando un feedback.
Ese feedback puede ser coevaluación o puede ser co-calificación si decido dar el salto final a la calificación. Y os voy a enseñar ejemplos. Todo esto lo tenéis colgado en la web de aptitudes, ¿eh? Fijaros, qué interesante. Tiene 4 filas. ¿Por qué creéis que están estas 4 filas? Hacen su montaje y cuando lo hacen, si es el grupo 1, esta fila iría opaca, el grupo 2 le da feedback, el grupo 3 le da feedback y el grupo 4 le da feedback. Cuando le toca al grupo 2 hacer su montaje de acrobacias, los otros 3 le darán feedback. Entonces el profesor, cuando califique, tiene las medias de la evaluación que le han dado los otros grupos. Hay profesores que dicen, para empezar, yo no daría el peso a la co-calificación del 100%. Yo, por ejemplo, lo puedo utilizar como herramienta de coevaluación, pero tú eres el que sigue poniendo la nota. Bien. Hay profes que dicen, pues yo quiero que haya un 30% de co-calificación de los grupos y un 70% mío. Cuando hay profes muy experimentados en esto, le dan todo el peso de la calificación al resto de grupos. Claro, depende de la experiencia, del grupo que tenga y del contenido que esté aplicando. ¿Vale? Más cosas, más sencillitas. Fijaros, la de karate. Cuando el niño sonrió en el otro grupo. Era esta. Le estaba diciendo que en los golpeos había tenido una cara sonriente, le estaba diciendo que en las piernas no las había puesto de manera adecuada y le estaba diciendo que en la concentración no se veía. ¿Sí? Y le pones el nombre del niño. Ya está. Pero ya desde infantil los niños con 5 años están aplicando procesos de feedback a sus iguales, actividades del semáforo. Si tienes una duda, antes de preguntarme a mí, le tienes que preguntar a tu par. Cuando tu par no te sepa resolver la ayuda, venís las dos, yo la resuelvo a las dos. Esos son tipos de feedback realmente mucho más sencillos. Más ejemplos, fijaros, el del ojo búho les encanta, muy visuales para los niños. ¿Eres una estrella de la educación física? Sé dialogar en grupo, si no, sé trabajar en equipo, sé utilizar el material, sé no sé qué. Al final la idea es que todos se vayan con el yes, pero por lo menos saben que estas cosas son importantes en educación física y no solo meter más goles que el de al lado o meter más canastas que el de al lado. Porque eso le puedes decir a un niño, es importante que tengas en cuenta a tus compañeros. Bla, 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 bla. Demuéstramelo a través de herramientas y de instrumentos concretos. Autoevaluación de sombras, fijaros. Lo que os he enseñado de sombras, aquí se puede ver. Interpretación de la figura, comprensión de la figura, y ellos mismos se van autoevaluando. Es decir, que escalas y rúbricas hay un montón. Decidid cuál vais a hacer, sobre todo qué aspectos vais a valorar. Estas son muy sencillitas. Si es que la están haciendo niños de 8 años. Explicación, participación del grupo, organización, use of English porque es una clase bilingüe y participación y la dinámica del grupo. Bueno, igual vosotros queréis valorar otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en los grupos? Como veis, lo que quiero dar son recursos, ¿vale? Evaluación de preguntas. Esta casi igual que me la salto. Es por si alguien hace alguna prueba teórica alguna vez, igual en educación física, pero en otras asignaturas, en vez de hacer un examen al uso, donde tú haces las preguntas y ellos las responden el día del examen, hoy en día sabéis que está el Kahoot, que está el Plickers, hay un montón de aplicaciones súper chulas que te resuelven el problema. Pero les puedes decir a los chicos que te hagan por grupo, por ejemplo, si es un grupo de 4, tenéis que hacer 3 preguntas por cada miembro de grupo y enviármelas dentro de 2 semanas. Si sois un grupo de 4, ¿cuántas me tenéis que devolver? ¿Cuántas preguntas tenéis que hacer? 12. 12, el profe se junta con 60. De esas 60 caen las 10 del examen. Claro, la pregunta es, ¿cuántas hacen? ¿Cómo me aseguro de que son preguntas de calidad? Para eso las reviso y para eso se las envían a otros compañeros. ¿Sí? Es una estrategia para que ellos elaboren sus propias preguntas. Cuando llega el día del examen, lo hacen en 10 minutos porque se lo han estudiado, lo han interiorizado durante el proceso cuando se las van enviando. ¿Sí? Estas propuestas ya se hacen desde muchos años. Hay que entender que hay que dedicar tiempo a la elaboración de las propias preguntas, porque si no hacen preguntas de chichinabo, evidentemente, y se repiten y se solapan, ¿vale? Esta súper chula. ¿Hacéis montajes? ¿Les pedís a los chicos que hagan montajes? Pues os lo recomiendo, porque es brutal y es una corrección muy óptima. Hoy en día, cuando alguien tiene una duda y no sabe solventarla, ¿qué hace? ¿Le pregunta a quién? A YouTube, exactamente. Por eso, con los temas más buscados, como hacer un nudo de corbata, cómo arreglar una persiana, como no sé qué, como tal, ¿sí? La pregunta es, si todos utilizamos YouTube para estas cosas, ¿por qué no permitir a los chicos que hagan un vídeo reflejando lo que han aprendido? ¿Sí? Os recomiendo no más de 3 o 4 minutos, ¿sí? Que lo revise el docente previamente
y tienen que reflejar la reflexión y la vivencia de lo que han aprendido. Pensad en la unidad didáctica que queráis. Os voy a mostrar un ejemplo, en este caso, de atletismo, en grupo de 3 y de 4, un vídeo tutorial. Me diréis, guau, pero es que no puedo perder el tiempo en explicarles el montaje de vídeo. No hace falta. Controlan 100.000 editores de vídeo, si no con el Movie Maker, que es muy sencillo, fijaros. Esto es un tercero de la ESO, cuarto de la ESO. Explican. Marcha, carreras, saltos y lanzamientos. Dentro de las carreras hacen su propia explicación y su propia ejecución, con lo cual sé que han adquirido los contenidos, sé que han adquirido la práctica, sé que son capaces de exponerlo y no les someto a la presión de hacerlo en un momento determinado a 1 hora en punto, donde pueden pasar 1000 cosas. Además les mola porque luego meten tomas falsas, quedan fuera de clase, lo hacen dentro de clase, ¿sí? Cada uno se responsabiliza de una disciplina del atletismo y luego elevamos las caderas, explican, ¿sí? y nos vamos a caer hacia adelante y por último dará un pistoletazo. Yo hay a veces que estos vídeos son los que utilizo para otros cursos del año posterior para explicárselo. Los dos Y cuando ven que sus iguales son capaces de hacerlo, y ¿sí? las dos manos. Y luego le meten efectos, le meten música, le meten... Claro, es que cuando ves el resultado de lo que hacen dices, ostras. Luego hay vídeos más chapuceros, os he cogido el mejor. Pero bueno, pero lo que me interesa es que se pongan en el rol de hacerlo. Claro, le meten cámara lenta, analizan la salida, ¿sí? O sea, ¿qué puede haber más completo que esta explicación de un grupo? Ha demostrado que ha interiorizado el contenido verdadero y no le tengo que calificar por cuánto corre en un 100, ¿sí? Sino que sea capaz de transferirlo fuera del aula. Y en este caso es carrera, ponen un ejemplo del YouTube, ¿sí? Ponen el ejemplo de vallas, después se explica ya vallas, explica la pisada, se explica el peso, se pone cámara lenta lanzando peso. Esto es en el instituto. Pone la técnica de cogido de YouTube, explica jabalina, ¿sí? Pues completo, ¿sí? Hacen el salto, se molestan a ir a las instalaciones del entorno para poder pedir espacios, si no lo pueden hacer dentro del propio instituto, ¿sí? Vale, este es un ejemplo. Y luego hay una escala de video tutorial, ¿sí? Que es con la que yo califico, ¿sí? Y ellos ya lo saben desde el principio. Si ellos quieren estar entre el 9 y el 10, pues saben que tienen que cumplir todo esto cuando hagan su vídeo. Yo antes de hacer el vídeo me entregan un guión escrito. Yo al guión escrito le digo, pues aquí igual no hace falta que habléis tanto de esto, sino que habléis más de esto. Les doy el feedback, la retroalimentación, y ellos deciden dónde quieren estar en función del trabajo que quieren hacer. Los alumnos deciden, jugamos con su responsabilidad individual y con su responsabilidad grupal. ¿Vale? ¿Sobre qué deberíamos de seguir incidiendo? Autorregulación de tareas, transferencia de lo aprendido, reflexión crítica y clima social de grupo. Clima social de grupo. Trabajamos para una clase, es fundamental fomentar su grupo, ¿vale? Y ahora, como somos un buen grupo, vamos a intentar trabajar algo nosotros por grupos, hasta el cuarto que tenemos, ¿vale? De tal manera que, como somos 100 y la de Dios, vamos a intentar juntarnos como por grupos de 8 o 10, ¿sí? Para hacer una cosa que os voy a contar ahora y luego que haya por lo menos 3 o 4 grupos que puedan compartirlo. Si estamos diciendo que nuestros alumnos tienen que demostrar lo que han aprendido, vamos a ver si hoy somos capaces de demostrar algo, lo que hemos ido aprendiendo. Bien, quiero que hagáis esto. Muy fácil, en un folio. Escribís, o si tenéis el móvil o en el iPad, donde queráis. Explicáis una propuesta de evaluación formativa y compartida. Y tenéis que destacar varias cosas. Pues esto yo lo haría en este centro, lo haría en este curso, lo haría en X. Lo haría con la unidad didáctica de este contenido. Perfecto. Y aquí está la clave. ¿Dónde está la evaluación formativa y compartida? Voy a hacer coevaluaciones, voy a hacer autoevaluaciones, voy a hacer un feedback. ¿Qué vas a hacer de evaluación formativa? ¿Y qué instrumento voy a utilizar? ¿Y cómo? ¿Qué dificultades puede conllevar la investigación a la propuesta? ¿Sí? Pero sobre todo esto, es decir, que diseñéis una tarea en concreto, una actividad de evaluación formativa dentro de una unidad didáctica. Entre todos nos damos feedback y seguro que salen ideas súper interesantes que complementan las que hemos visto ya aquí, ¿vale? Como 10-15 minutos, ¿sí? ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, claro.
Luego vamos a dejar tiempo, pero dime.